Agustín. En redes sociales no es lo que se ve desde Argentina o lo que se ve desde Estados Unidos. Alguien de Estados Unidos o alguien de Argentina ve exactamente la misma cuenta, el mismo perfil de Donald Trump, donde tiene la mayor parte de sus tweets en este momento con censura, por ejemplo. Entonces, digamos, la perspectiva nacional en redes sociales por lo menos no aplica. De hecho, tweets míos relativos a esto han sido también bloqueados, posteos en Instagram han sido bloqueados, hasta videos en YouTube han tenido advertencias. Entonces, digamos, las redes sociales hoy no son un espacio de libertad donde cada uno pueda hablar con libertad. O sea, yo creo que eso ya está claro para todo el mundo. Negarlo a mí me parece querer tapar el sol con un dedo. Suscríbete. Esta tarde se confirmaba que la Corte de Pensilvania daba la razón al equipo de Trump respecto a no tener en cuenta el conteo de votos que se habían contabilizado mientras los representantes republicanos no estaban presentes. ¿Cómo analizas, Agustín, cómo analizáis todos la cuestión electoral tal y como está ahora mismo? Bueno, la cuestión electoral, digamos, para ser francos, creo que es inentendible para todo el mundo, ¿no? Es decir, uno lo puede ver incluso en las caras de las personas que están frente a los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos. Uno pone la Fox News y se ven caras que no saben muy bien para dónde va la cosa. La CNN, digamos, desde el otro arco político-ideológico, uno pone la CNN y también ve caras como que no se sabe muy bien todavía para dónde apunta. Yo creo que todo esto se va a terminar resolviendo en los tribunales. Hay muchas sospechas de fraudes. El equipo de Trump está, digamos, yendo por esa vía, por la vía de alegar fraudes no solamente en Pensilvania o en Georgia, que son lugares donde ahora mismo se siguen contando votos, sino en estados donde ya prácticamente se le ha dado la victoria a Biden, como Michigan o como Wisconsin, ¿no? En este momento todo está, creo, en función ahora mismo, en función de Nevada. Creo que todos los ojos están puestos allí, donde la diferencia es exigua. Me parece que ronda alrededor de 10.000 votos a favor de Biden. Todavía queda por escrutar el escrutinio de los últimos minutos, porque esto es una cuestión de ir siguiendo minuto a minuto. Parece que le sigue dando un poco más de ventaja a Biden. También el equipo legal de Trump está tratando de meter allí algo en Nevada. He estado viendo también, hace media hora, una conferencia de prensa de personas que estaban auditando las elecciones y que también dicen que han desaparecido boletas. Así que la verdad es que todo está demasiado confuso como para todavía poder sugerir que va a haber, digamos, en las próximas horas un resultado final. ¿Cómo lo ves tú? Un momento, perdona, Agustín. O sea, quiero entender tu postura. ¿Realmente estás diciendo que ha habido un fraude electoral en Estados Unidos? O sea, quiero decir, estaríamos hablando de pucherazo. ¿Estamos hablando de pucherazo? ¿Crees que ha habido un pucherazo en Estados Unidos? Yo por lo que he visto me parece que sí, y de hecho tengo amigos de Puerto Rico que me han mandado ahora, hace minutos, abuelos suyos que vivían en Estados Unidos, que están muertos y que están inscritos para votar por correo, por ejemplo. Yo creo que ha habido irregularidades que han sido muy claras. Los 140.000 votos que de golpe se le meten a Biden frente a 0 votos para Trump y después resulta que fue un error. Pero perdona un momento. O sea, ¿de verdad estaríamos hablando de un fraude, un pucherazo, algo que solamente se ve en países como Venezuela o Kirguistán? O sea, ¿realmente estás diciendo que Estados Unidos se ha convertido en Kirguistán? No, bueno, eso sería una falacia, ¿no? Eso sería un muñeco de paja. No, el pucherazo es un tipo de fraude que solamente se da... que yo digo que Estados Unidos se ha convertido en la dictadura de Maduro sería armar una falacia de muñeco de paja. No. Yo estoy hablando de que ha habido irregularidades y que el equipo de Donald Trump está yendo por vías legales justamente por esos motivos. Y que ha habido muertos.
parece que han votado, yo lo puedo confirmar de primera mano porque tengo amigos de Puerto Rico que me han enviado los registros de sus abuelos fallecidos en distintos estados, incluso algunos que no son claves, como New Jersey, por ejemplo, y que figuran inscriptos para votar por correo. Una cosa que por lo menos es irregular. Ahora, que se ha convertido en Venezuela, bueno, eso ya es algo que vos estás poniendo en mi boca y que yo no he dicho. Bueno. No lo estoy poniendo en tu boca, simplemente estás hablando de muertos que votan, votos que llegan de la nada, eso se llama pucherazo. Ese tipo de fraude no existe ni en Rusia. Al menos no está probado que exista siquiera en Rusia. Quiero decir, es una acusación muy fuerte. Simplemente quiero entender tu postura. Bueno, creo que mi postura está bastante clara y yo no sé lo que es un pucherazo, por otra parte, porque no es una palabra que se use acá. Lo que yo estoy diciendo es que me parece irregular que ingresen 140.000 votos frente a 0 de un momento a otro para un candidato, por más que la fuente de esos votos hayan sido votos por correo. 140.000 personas votan a un solo candidato y resulta que después fue un error y resulta que fue un clic que no se apretó o que se puso un 0 de más, un 0 de menos. ¿Qué opinas al respecto, Pedro? Que ha habido 140.000 votos falsos que habrían entrado en las urnas en Estados Unidos. ¿Y vos realmente crees que es lógico que ingresen 140.000 votos para un candidato y 0 en una misma instancia para un candidato frente a otro? No, la cuestión es si tú crees que realmente alguien ha ingresado 140.000 votos. Por enésima vez, esto no solamente ha sido sino que luego han salido a aclarar que en verdad había sido un error y que entonces como fue un error, bueno, ahora lo iban a corregir. Pero esos macroerrores, digo, a ver, si hay un macroerror de este tamaño, ¿cuántos microerrores puede haber? ¿Tan raro a vos te parece, digamos, pensar en fraude en Estados Unidos? ¿Qué tiene Estados Unidos de especial que no puede haber fraude allí? ¿Por qué? Estamos hablando, vamos a ser serios, por favor, estamos hablando de la democracia más antigua y más consolidada del planeta. 3 siglos organizando elecciones cada 4 años. Permitidme. Cuando Argentina todavía ni siquiera existía como país. Permitidme un segundo, por favor. Ya estaban haciendo elecciones en Estados Unidos. Perdón. Eso es una falacia de autoridad. Raro pensar. Eso es una falacia de autoridades. Como aquí siempre hemos tenido supuestamente un sistema electoral limpio, por lo tanto siempre va a haber un sistema electoral limpio. Eso es una falacia lógica. Cuidado. O sea, de repente ahora lo que estás diciendo es que de repente, de la noche a la mañana, este año ha aparecido una conspiración demócrata para hacer fraude electoral al estilo Kirguistán, al estilo Venezuela. Es algo que ya se venía anunciando desde hacía rato. Y hay tenemos dos posturas muy claras. Y os agradezco además tanto la intensidad como la claridad con las que las expresáis. Quiero que diga una cosa, es que simplemente si creemos que ha habido semejante fraude electoral en Estados Unidos, es el peor argumento que podemos dar contra Donald Trump. Es decir, un hombre que heredó un país que era un modelo de democracia donde nos creíamos los resultados de las elecciones y nos ha dejado un país que es poco más o menos Kirguistán, donde se puede hacer pucherazo. Es que, ojo, pucherazo, perdona que te lo traduzco al español neutro. Fraude electoral. Pucherazo implica meter papeletas en una urna. Papeletas, pues eso, inventadas. Meter un montón de papeletas de Biden, de Trump o de quien sea. Eso es lo que llamamos pucherazo en español de España. Es un tipo de fraude electoral que ni siquiera se da en muchas democracias imperfectas, autoritarias, incluso, bueno, dudosas, como podría ser Rusia. Eso solamente lo vemos en casos absolutamente de repúblicas bananeras, estilo, pues eso, Kirguistán, Turkmenistán, son los únicos casos donde se ha demostrado pucherazo. Estamos hablando del tipo de fraude electoral más claro y más evidente. Si realmente hubiera habido pucherazo en estas elecciones, tendrían que repetirse. Y es más, sería el mayor descrédito a la democracia americana. Es decir, que si Donald Trump ha permitido, si 4 años de administración de Trump han sido suficientes para que no podamos creernos el resultado de unas elecciones, lo siento, es el peor argumento que se puede hacer a la administración de Trump. ¿Qué quieres que te diga? Yo no soy ningún defensor de Trump, perdona, yo no soy ningún defensor de Trump, pero no creo que haya llegado tan lejos. No creo que sea el Maduro de Venezuela, el Maduro de Estados Unidos. Si me permitís, tú mismo estás haciendo un ataque contra Trump.
Estamos hablando de Estados Unidos como si Estados Unidos tuviese un sistema impoluto y donde no hubiese una guerra de poder real y como si el sistema, digamos, haya sido una cuestión donde realmente el pueblo va, vota y se acabó. A ver, ahora me vas a decir que Estados Unidos no es una democracia, entonces ¿con quién estoy discutiendo? ¿Con Agustín Lázaro o con Juan Carlos Monedero? No han dejado de recrear un mundo de ficción. Si nos hubiésemos guiado por lo que las encuestadoras estaban llevando adelante como anticipación de lo que iba a ser la realidad de los comicios, entonces, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Han vuelto a fallar como hace 4 años? ¿Qué pasa con los medios de comunicación que están haciendo campaña política desde hace por lo menos 1 año a favor de uno de los candidatos? Digo, a ver, no seamos ingenuos tampoco y no pensemos que en Estados Unidos hay un juego limpio porque no lo ha habido. No es una cuestión de las últimas horas, es una cuestión de la lucha de intereses que se está viendo en tela de juicio todo el sistema estadounidense. Sí, bueno, hombre, si no creemos que Estados Unidos es una democracia, entonces estamos comprando el discurso de un Nicolás Maduro o de un Vladimir Putin. Estados Unidos es el coco neoliberal que no tiene democracia. Eso. No se puede ser ingenuo, ni tampoco se puede hacer ni falacias de autoridad, ni falacias de hombre de paja. Acá hay una falacia de hombre de paja que es que porque uno supone que puede haber irregularidades en una elección, entonces uno está equiparando a Estados Unidos con Venezuela. Eso es una falacia de hombre de paja. Y una falacia de autoridad. No es una falacia de hombre de paja. A ver, no es una falacia de hombre de paja. Bueno, entonces en Estados Unidos no puede haber fraude. Pero por Agustín, favor, si no podemos creernos el sistema, el recuento en unas elecciones, eso es lo básico en una democracia. Si no podemos creernos eso, entonces estas elecciones a raíz de la situación pandémica, ¿no ha habido, digamos, una reestructuración del sistema electoral en cierta medida en la forma, por ejemplo, en que se vota? No hay, digamos, una nueva forma, pero ¿cómo? Ha habido más votos por correo, punto. Tampoco es el bueno, claro, también luego en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera. Se sabe que se puede, digamos, fraguar con ese sistema, pero esto es evidente. Ha habido irregularidades, por eso mismo va a llegar hasta la Corte Suprema. Es probable que esto, a ver, no sé si va a llegar, pero se está llevando adelante. Permitidme un segundo. Agustín, ¿sabes cuánto se tardaron en contabilizar los votos en las elecciones británicas después de la Segunda Guerra Mundial? Las que perdió Churchill y ganó Clement Attlee. Se tardaron meses, porque, bueno, pues en aquel momento hubo muchos votos por correo, porque la mayor parte de los votantes eran soldados que estaban en el frente. Ahora tenemos una pandemia, pues vale, se tarda más en contabilizar los votos. Pero poner en duda el sistema americano, es que lo que estás haciendo no es decir que ha habido irregularidades, estás haciendo una acusación de fraude. ¿No te parece que pone una enmienda a la totalidad a toda la democracia americana? A ver, vamos a escucharnos. ¿No te parece, digamos, una irregularidad? 140.000 votos para un candidato y 0 para otro y ver cómo se comporta. Mira, en serio, estás poniendo en tela de juicio toda la democracia americana. Oye, que vale, si lo quieres hacer, me parece muy bien. Ahora bien, entonces, bueno, vamos a escuchar lo peor que puedes decir de Donald Trump. ¿No te parece una falacia de la autoridad pensar que porque Estados Unidos es Estados Unidos funciona de una manera perfecta su democracia? ¿Qué opinas al respecto, Pedro? Enrique, un segundo. Sí, mire, yo lo siento mucho. Perdón, para Enrique. que quede claro, simplemente yo tengo una cita con el médico. Tengo una cita con el médico, por eso es que cuando Oscar inició dijo que yo iba a estar un poco menos. Yo a Oscar le dije que podía estar más o menos 20, 25 minutos como máximo, y ya estoy llegando un poco tarde. Lo siento mucho porque esta conversación me parece... Mucha suerte con el médico, que no hacía nada. ¿Perdón? Que mucha suerte con el médico, que no hacía nada. Mira, no es nada relativo con la pandemia. Es un problema crónico que yo tengo desde hace muchos años, una gastritis, entonces son estos turnos que te dan cada mucho tiempo y perderlo sería esperar por lo menos un mes más hasta que me den otro. Por eso tengo que irme bastante rápido y lo siento mucho porque esto me gusta porque está como caldeado además. Bueno, nos podemos emplazar, ¿eh? Nos podemos retomar los tres más. Quiero dar alguna sobre lo que dice Pedro, ¿no? Yo creo que ha habido una presión monumental de gente que tiene un poder desmedido. No podemos creer, o yo por lo menos no creo, en la ideología de la democracia donde cada individuo vale uno. Eso no me parece a mí hoy, como están dadas las cosas, una ideología que se condiga con lo real. Hoy, en la realidad, vale mucho más los jugadores de la NBA arrodillándose y pidiendo votar por Donald Trump,
acto fallido por Joe Biden, que es lo que puede valer, no sé, un tipo que vive en una zona rural de los Estados Unidos. Vale mucho más lo que diga el establishment de Hollywood de lo que diga una persona común y corriente por la calle. El poder de la comunicación hoy es lo que está rigiendo lo político, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Y ocurre que los dueños del poder comunicacional, del establishment de la informática, de las redes sociales, de las corporaciones multimediáticas, han hecho una campaña impresionante a favor de Joe Biden, con lo cual yo creo que en estas elecciones, además de mostrarse un sistema político quebrado, también se quiebra la confianza con los medios tradicionales de comunicación, que se han revelado ya no como una suerte de espacio donde la objetividad, la imparcialidad tienen lugar, donde uno va allí a informarse, sino que se han presentado como un actor político más. Y lo mismo habría que decir con las redes sociales. Desde hace tiempo venimos con un relato de que las redes sociales son el futuro de la democracia, que nos llevaría desde la democracia liberal a una democracia más participativa y en algún momento quizás democracia directa, que plantea la horizontalización de las comunicaciones, el empoderamiento de la voz del ciudadano, y resulta que la censura en redes sociales ha sido atroz. Hace un rato yo le quise dar, o sea, digo algo que ha pasado hace 5 minutos, yo le he querido dar un retweet a un tweet de Donald Trump y Twitter no me deja hacerlo. Y esto ocurre, ok, se me dirá, bueno, tienen sus dueños, pero estas corporaciones están tomando la forma de los ministerios de la verdad orwellianos. Y creo que ahí ya se anticipa un problema para la democracia que excede mucho lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Quizás el futuro de nuestras democracias, en general, fuera del ejemplo de hoy día en Estados Unidos, esté signado por aquello que puede ser dicho y por lo que no puede ser dicho a través de las corporaciones de las redes sociales que nos prometieron un mundo comunicacionalmente más libre, y resulta que allí también hay intereses políticos. Y resulta que cuando uno va a ver a quién ha financiado las redes sociales, bueno, vamos a ver al dueño de Facebook, al dueño de Amazon, al dueño de las redes sociales en general, poniendo dinero para la campaña de Biden y después censurando cierta información que pudiera perjudicar a Biden o que pudiera favorecer a Donald Trump. Así que creo que en verdad, digamos, el panorama excede a la democracia de Estados Unidos y el panorama es riesgoso para las democracias de todos los países democráticos hasta el día de hoy. Este pequeño corte es para informarte que ya está disponible nuestra cuenta de Patreon. Ayúdanos a luchar esta guerra cultural. Muy bien. A ver, Enrique. yo haría un apunte. Cuando hablamos de Estados Unidos hay que distinguir entre la percepción que nos llega a los europeos o a los argentinos, los medios de comunicación europeos o argentinos que hablan de Estados Unidos, y otra cosa muy distinta es los medios que consumen los propios estadounidenses y la percepción que tienen ellos de sí mismos. Por ejemplo, siempre que se habla de medios americanos en España, hablamos normalmente del Washington Post y del New York Times, pero realmente el periódico más leído en Estados Unidos es el USA Today, que es un periódico del que nunca se habla en España. No sé si en Argentina se conoce, pero desde luego en España no. Y lo mismo pasa con redes sociales. Claro, cuando tú ves Facebook, en Facebook uno pensaría que a lo mejor los medios más seguidos en Estados Unidos sería la CNN, pero realmente Rush Limbaugh, por ejemplo, que es un tertuliano republicano, republicano conservador, un comentarista político conservador, tiene varias veces más likes y más audiencia en Facebook que la CNN o cualquiera de los medios que conocemos en Occidente, en Europa. Es decir, en Europa nadie conoce a Rush Limbaugh, nadie conoce Fox News, nadie conoce los shows conservadores porque no llegan. Pero en Estados Unidos sí que tiene una audiencia enorme. La Fox es, creo, la 4ª televisión más oída en Estados Unidos. Breitbart es uno de los medios más seguidos en Estados Unidos. Lo que pasa es que en España no lo leemos. Dicho esto, es verdad que en Europa nos ha llegado una percepción muy prodemócrata, muy pro-Biden, pero en Estados Unidos no. Prueba de ello son los resultados de estas elecciones, que contra todo pronóstico, las encuestas daban daban una mayoría bastante más holgada a Biden, y no solo las encuestas, la situación macroeconómica. Todos sabemos que los americanos votan con la cartera, y en estas elecciones la cartera les llevaba bastante mal, porque es verdad que en 2019 la economía iba muy bien, pero ahora con la crisis del coronavirus, Estados Unidos está sufriendo una recesión de caballo. Desempleos, tasas de desempleo récord. Es normal que no voten a Donald Trump. No estoy diciendo que Donald Trump sea el culpable de esto, pero está claro que si votas con la cartera y ahora mismo la economía va
extraordinariamente mal, es lógico pensar que no vas a reelegir al presidente. Por lo menos es lo que ha pasado históricamente. Sin embargo, pese a todo eso, hoy en día Donald Trump está haciendo un papel bastante respetable en estas elecciones. Por el momento, ha ganado en todos los estados republicanos y hace 4 años dio auténticas sorpresas como Pensilvania o Michigan. Si realmente existiera esa censura en redes sociales o esa supuesta conspiración, no habríamos visto a Donald Trump ganando unas elecciones. O sea, quiero decir que tengamos un poco de cuidado porque una cosa es lo que vemos desde Europa y otra cosa es lo que ven los estadounidenses. Leer los medios americanos, muy poca gente los lee porque es que no nos interesan, son cosas pues, de los americanos. Y realmente la política doméstica americana a veces está aburrida, ¿no? Perdón, digamos, en redes sociales no es lo que se ve desde Argentina o lo que se ve desde Estados Unidos. Alguien de Estados Unidos o alguien de Argentina ve exactamente la misma cuenta, el mismo perfil de Donald Trump, donde tiene la mayor parte de sus tweets en este momento con censura, por ejemplo. Entonces, digamos, la perspectiva nacional en redes sociales por lo menos no aplica. De hecho, tweets míos relativos a esto han sido también bloqueados, posteos en Instagram han sido bloqueados, hasta videos en YouTube han tenido advertencias. Entonces, digamos, las redes sociales hoy no son un espacio de libertad donde cada uno pueda hablar con libertad. O sea, yo creo que eso ya está claro para todo el mundo. Negarlo a mí me parece que querer tapar el sol con un dedo. Después, sobre el tema de quién sigue en Facebook a Perdona, ¿quién no está claro? Quién no sigue a CNN en Facebook, eso está pasando en muchos lugares precisamente porque la gente está dejando de confiar en los medios tradicionales y están volcándose a información alternativa. Eso también pasa aquí en Argentina, donde los medios tradicionales tienen muchas veces menos seguidores que otros medios alternativos que no aparecen, sin embargo, en las grandes televisoras. Entonces, perdona, un momento, Agustín, ¿qué es lo que está claro? Que es que se ha cortado. Perdón, ¿se ha cortado? Enrique, sí, dinos. Decías, está claro, y esto no se puede discutir, es como tapar el sol con un dedo, ¿qué exactamente está claro? Que hay censura en las redes sociales. Pero esto está claro hace años. A ustedes en Visual Politics nunca los han censurado, seguramente. ¿O me equivoco? Bueno, sí, no, nosotros nunca hemos sufrido de censura y a mí me sorprende porque muchas veces cuando oigo hablar de censura, por ejemplo en YouTube, se dicen desde vídeos que tienen más de 5 millones de visitas, con lo cual me gustaría saber dónde está esa censura. A mí Facebook me han bajado 3 veces. Instagram me ha bajado 2 veces. En Twitter estuve 2 años donde todo tweet multimedia tenía un aviso de que era peligrosa la información, así fuese una selfie mía. Y esto es algo que me pasó a mí. Y a ver, querer ignorar... No sé lo que publicarían si de Twitter no me atrevo a hablar. De YouTube sí que te puedo decir que hay mucha gente que habla de una supuesta censura. A ustedes quizás no le haya... Mira, yo sigo mucho Visual Politics. De hecho, te felicito. Me parece que está muy bien logrado. Es muy buen sitio. Es más, hasta lo recomiendo a la gente que está mirando esto. Me parece muy bueno para informarse. Y celebro que ustedes no hayan tenido censura. Ocurre que cuando uno se mete con otro tipo de temas más complicados, ahí aparece, por ejemplo, la censura. Por ejemplo, hoy si uno habla sobre el aborto y sobre ciertas agendas abortistas, es muy probable que Facebook te cierre tu cuenta. Es muy probable que Twitter te cierre tu cuenta, por ejemplo, por plantear una crítica a organizaciones LGBT. Es muy probable. Nosotros creo que hablamos de política fiscal, hemos hablado de gestación subrogada, hemos hablado de guerras, quiero decir, que no hablamos de temas simples. Si te metes en temas complejos, te censuran. Bueno, yo creo que los temas que tratamos en Visual Politics son un tanto complejos. El canal a mí me parece muy bueno. Ahora, cuando uno se mete con ciertos temas de agenda, obviamente, no digo que ustedes no se metan con temas polémicos, por supuesto que lo hacen, si no, yo no lo estaría siguiendo, a mí me parece muy bueno lo que hacen. Pero hay ciertos temas con los que uno hoy no se puede meter en las redes sociales, y esto lo sabe un montón de la gente que está del otro lado escuchando esto. Vamos a pasar la pelota a Pedro. Facebook, 2 veces Instagram. En YouTube me quitan la monetización directamente por hablar contra el feminismo, por ejemplo. Entonces, a ver, no hagamos de cuenta que las redes sociales son un espacio de libertad, del futuro de la democracia, cuando el presidente de Estados Unidos no se le puede dar un retweet a un tweet que acaba de sacar. ¿Qué opinas, Pedro? Un momento, en el caso de YouTube, dirías que existe esa censura. Perdón,
Sí, No, adelante. yo le voy a dejar hablar a Agustín porque tiene prisa y además le deseo también lo mejor en el médico. Por favor, sigue hablando Agustín y luego ya seguiremos. No, le doy para una réplica porque no quiero irme yo tampoco con la última palabra porque creo que sería injusto, pero quiero escuchar a Enrique cuál es su percepción de las redes sociales. Él cree que hay libertad en redes sociales. A ver, yo no me atrevo a hablar de Twitter o Facebook porque son redes que manejo poco. YouTube no lo considero una red social, eso es otro tema aparte que podríamos tener, lo considero más una plataforma de contenido, pero cuando se habla, ¿tú realmente dirías que hay censura en YouTube? Sí, claro que sí, por supuesto que hay censura en YouTube. Por parte, a mí me han llegado strikes por temas. Yo he hecho, por ejemplo, un video contra el aborto hablando del informe Kissinger que lo tuve que bajar en una cuestión de minutos porque me llegó un strike, por ejemplo. Y el informe Kissinger, que fue un informe del año 74, clasificado en los Estados Unidos y desclasificado en los 80, es un documento hoy público de acceso para todo el mundo. Hoy todo el mundo puede acceder gracias a las leyes transparentes que aparecieron en la década del 80 en Estados Unidos. Bueno, hoy hablar de eso, si tenés suerte, pasa. Ahora, si no tenés suerte, no pasa. Como mínimo te quitan la monetización, como mínimo. Como máximo te meten un strike. Y si no, te borran el canal, como le pasó durante un par de días, por ejemplo, a un canal de España que fue la Contra TV, por ejemplo. Bueno, yo no conozco el caso de la Contra TV, pero hay una diferencia muy grande entre monetizar y censurar. Monetizar es simplemente que no puedes poner publicidad en ese vídeo porque los anunciantes no quieren estar. Es una cuestión de mercado. Claro, pero por eso te estoy hablando de una gradación de censura. Primero, bueno, no nos gusta que hables mal de los grupos feministas, te vamos a quitar la monetización. Ok, no lo hago por dinero. Es que no, segundo, esto que estás diciendo no va. Un strike, 3 strikes afuera. Tenés un ejemplo en tu propio país que es la Contra TV. En Argentina tenemos un montón de ejemplos. A ver, sin ir más lejos, ¿sabés también que WhatsApp está retirando números? WhatsApp te está bloqueando los números. Pablo Muñoz y Turrieta le han bloqueado ya 2 veces el número de WhatsApp por enviar links vinculados a este tipo de temas, links políticos, se lo acusó de spam y se le cerró el número de WhatsApp. ¿Sabes el daño que significa que te quiten tu número de WhatsApp? Que está además vinculado con todas tus redes sociales, probablemente, si tenés 2 pasos de autenticación. Yo no veo cómo hoy se puede sostener que las redes sociales son un espacio de libertad cuando uno ingresa a perfiles como el del presidente de Estados Unidos y no se le puede dar un retweet y muchas veces ni siquiera se puede leer el contenido. Durante 2 años, insisto, mi contenido multimedia en Twitter estaba bloqueado como contenido peligroso. Yo podía hacer una foto de lo que estamos hablando ahora y era contenido peligroso. Hay registros incluso en internet, en YouTube, donde yo he hecho en vivo la prueba en canales de la televisión, donde me he sacado una selfie con los conductores de la televisión, lo he subido a Twitter y le he pedido a los conductores de televisión que chequen si pueden ver la foto que yo acabo de subir. Y se fijan en vivo y ven que dice este contenido puede ser violento, mejor usted no lo vea. Oye, digo, pues no sé entonces cómo lo habrás hecho, porque creo que en Twitter tienes un amplio seguimiento. Apelando y te cuento una, y ya sí que me tengo que ir corriendo, pues ya estoy llegando tarde. La segunda vez que me borran Instagram, directamente me lo borran sin ninguna excusa y tiene que intervenir una señora llamada Sarah Winter de Brasil, de la Secretaría de los Derechos Humanos y la Mujer de Brasil, para contactarse con la CEO de Instagram y pedirle en el nombre del gobierno de Brasil que por favor respetara mi libertad de expresión y me devolvieran mi cuenta, que había sido arrebatada sin ningún motivo. No me quiero ir de tema porque estamos hablando de lo de Estados Unidos, pero lo de Estados Unidos, que acá está planteado como un quiebre a la democracia, yo entiendo que Fonseca piensa que no y que la democracia en Estados Unidos está funcionando fabulosamente, yo creo que está funcionando pésimamente, pero bueno, yo veo irregularidades donde él no, y está bien, está muy bueno de hecho que haya 2 partes acá, pero más allá de eso, estoy viendo que además los medios de comunicación se han revelado como un actor político de peso, capaces de condicionar el voto en masa, como ha dicho Pedro recién, y yo en esto coincido claramente con él, y además el problema de las redes sociales. ¿Cuál es el rol de las redes sociales en una elección si sus propios medios sociales están censurando a toda una parte y además están financiando la campaña de la otra parte? Si te gustó nuestro contenido, por favor, suscríbete.